debería pasar de largo como si no pasara nada, es que el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, violó la veda electoral en la que ahorita se encuentra él y su gobierno, sobre la revocación de mandato. Y concretamente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, pues ya por unanimidad dijeron que el presidente en su visita a Sonora, hace unos días apenas, pues violó la veda. Violó la veda concretamente por dos cosas. La primera, por invitar a la gente a participar en la revocación del mandato, y el segundo, por presentar o presumir los avances de sus proyectos. Entonces, son dos temas que tajantemente violan la veda electoral, con miras al 10 de abril, que es la consulta popular de revocación de mandato, ¿no? A ver, las reglas, en este sentido, funcionan en un contexto de personas maduras, que aceptan límites y que quieren convivir con otras personas. El típico bully que no acepta las reglas, pues, pues hablamos en un contexto de anormalidad, pues, ¿no? Es otra vez un bully. No hablamos de una persona equilibrada, madura, que acepta límites, reglas, condiciones, que no quieren convivir con los demás. Ese es el problema del presidente, que como él es su agenda, él es el que manda, él es el que importa, él es el centro de atención, pues las reglas termina pasándoselas por el arco del triunfo. Lo que creo que es una pena es que desde el gobierno, desde el que encabeza el poder ejecutivo, pues quieran quitarle credibilidad a una institución autónoma que garantiza elecciones limpias y bien organizadas, como es el caso del INE, por ejemplo, ¿no? Y una muestra de ellos, porque, a ver, habrá quienes en los radioescuchas no estén de acuerdo en todo lo que haga el INE, en todo lo que diga el INE, y les parecerá a lo mejor que el presidente es protagónico, que hay consejeros que son protagónicos, yo así lo creo, a veces pecan de protagonismo y el presidente pues se va contra ellos. Pero ¿qué es lo que sí creo? Es decir, volteemos a ver lo que ha pasado en el país, lo que ha pasado en las cámaras, y hay alternancia. Han ganado partidos distintos, las cámaras, la presidencia de México, y eso se debe pues a que tenemos un instituto que organiza elecciones que se llevan a cabo elecciones limpias, transparentes, bien organizadas. Entonces, Lo que pasa es que a lo mejor el presidente todavía no perdona lo ocurrido en 2006, ¿no? es muy posible, y más ahora con esto que salió el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, apelando a un caso tan doloroso que agravia tanto concretamente a los sonorenses y a todo México, ¿no? Reviviendo para darle un uso político la guardería ABC, eh, esperándose 12, 13 años después de lo ocurrido para hablar del tema, y ahora sí que le duele mucho, de verdad que una vergüenza, pues, ¿no? Y lo decimos esto precisamente porque tiene todo que ver con el sexenio de Felipe Calderón, pues, ¿no? Yo que aprovecho para mandar el saludo desde la Cámara de Diputados en la Ciudad de México, que es donde estoy ahorita, en el Palacio Legislativo de San Lázaro, pues ha sido el tema, ¿no? En la discusión del día de hoy entre los diputados, esa declaración del ministro Arturo Saldívar, y es lamentable que lo hayan personificado así, pues, ¿no? Como que el presidente de la República, que el gobierno de la Cuarta Transformación, y entre ellos, pues, un juez afín, que es Arturo Saldívar, pues estén golpeteando políticamente para distraer, ¿no? Distraer la atención de lo que ha pasado esta semana, por ejemplo, la rueda de prensa de Baker Y Hughes Álvaro, y te voy a ahí en interrumpir, Pemex. pero fíjate que ya esto, lo que dice Saldívar, ya lo habíamos comentado periodísticamente, pues digo, para nosotros no pasó desapercibido la protección que se le dio a la pariente, que no sabemos la relación familiar. Dice, es su prima en sexto grado, ¿no? Sí, Es lo que dice ella, ¿no? Sí, pero, sí, sí. pero te digo, quedó eso en su momento, pues
hasta documentado, ¿no? Porque yo creo que varios hablamos de ese tema, ¿no? Sí, claro, yo insisto, es muy triste que la idea, la narrativa, el fondo de esta situación sea pues lucrar políticamente con un tema que sí te da, porque pensémoslo, es muy valiente pues el que se atreve a hablar del tema, ¿no? Y es muy valiente además ser una víctima, ¿no? En el caso del ministro, pues él se vende como una víctima, ¿no? Que fue presionada por el presidente de la República, particularmente por el secretario de Gobernación en turno. Entonces, él quiere ser partícipe, pues, de ese evento tan doloroso, que yo repito, evidentemente el que se sube a ello, pues termina ganando si se asume como víctima, ¿no? Entonces, es muy triste que en este contexto, ahorita con el tema de la revocación del mandato y tal, pues quieran distraer la atención y agarrar popularidad a toda costa, ¿no? Fíjate, yo un tema que repito con esto del INE, es muy triste que en ambas cámaras Morena tiene mayoría, y mayoría suficiente no para cambiar la Constitución, pero sí leyes secundarias o para cambiar el presupuesto del instituto. Entonces, en este sentido, es muy lamentable, y voy a citar textualmente a Ciro Murayama, que dice: ojalá que el marco legal que impulsaron sea respetado por sus propios diseñadores, porque es lo que estamos viendo. Tienen la posibilidad, no les gustan las reglas, cámbienlas, pero ni eso hacen. Si no, hay que dejar las reglas, pero hay que criticarlas. Entonces, otra vez, no estamos hablando en una dinámica de personas maduras, no estamos en un contexto de madurez política, sino de golpeteo, todos contra todos, a ver quién le da más, y pues es la lógica del presidente, que yo creo que es una lógica del priismo de antaño, rancio, del sistema que caducó, de mostrar músculo, de movilizaciones, que está desarticulada pues de los intereses de la gente realmente, ¿no? Hoy estamos en un contexto de guerra en el que se vienen tiempos difíciles seguramente para el mundo, para las economías y para los mexicanos, y ni siquiera proyectemos muchísimo a futuro. Ya volteemos a ver el actual crecimiento económico, volteemos a ver lo que está sucediendo en México con la inseguridad, con la cantidad de pobres. Es tremendo, pues ni siquiera proyectemos a 10 años, a 5 años, sino ahorita lo que está pasando con la salud, ¿no? Y yo sí creo que el presidente tiene razón en una cosa, que es pedirle al INE mucha mayor claridad, ¿no? Para que no vuelvan a haber atropellos, malos entendidos, que qué puedo decir, qué no puedo decir. Ya lo había hecho el presidente, como decirles, a ver, pues díganme con claridad qué es lo que sí puedo decir. Pero aún así, pues, repito la idea de que no es un tema de reglas nada más, ¿no? Y también como una propuesta que podemos hacerle a los radioescuchas, que podemos hacer a todo el público, es pensar, hay dos vertientes. La primera, creo que es como sucede en muchos países del mundo, eliminar las vedas, porque esto de las vedas electorales pues termina siendo una payasada. Estamos frente a una elección y no se permite, pues lo único que sucede es que la gente lo hace con más sutileza, ¿no? Entonces, la primera es, o eliminamos las vedas, o dos, que se apliquen realmente las sanciones. Y claro, cuando digo realmente, me refiero a que no sean multas económicas. Los partidos tienen presupuestos públicos multimillonarios, de manera que, si les van a quitar 1 millón más por una multa que rompieron la veda, pues se ríen de eso, ¿no? Entonces, no, y aparte, pues, el mismo cuero sale en las correas, ahora sí que como decía mi papá. Exactamente, ¿no? O sea, aplicar sanciones reales o dejar de poner vedas que al final de cuentas se violan, se rompen, se transgreden. ¿Por qué? Porque el mensaje que se le está dando a la gente con esto es que podemos romper las leyes y no pasa nada. Y eso está tremendo. Eso está tremendo. Por acá nos comenta Pupi Salas: a mí me tocó estar en la casilla para la revocación de mandato, me negué en un principio, pero el del INE me dijo que por favor aceptara, porque la pregunta en la boleta está muy tendenciosa
a que siga AMLO. Por acá también nos comentan, el presidente de la Corte le tocó dictar la resolución de la Facultad de Investigación del asunto ABC cuando era solo ministro de la Corte. Llegó por su amistad con Margarita Zavala, quien a la vez era amiga del entonces director del IMSS, nos dicen por acá. Y bueno, tenemos más mensajes, pero son de otros temas. Álvaro, pues gracias por estar con nosotros como siempre. ¿Dónde te pueden seguir los comaleros y las comaleras? Muchísimas gracias. Ahí estamos en todas las redes sociales, en el usuario A Jiménez Canale, y puestísimos para dialogar, para platicar con todos y para interactuar con todos los radioescuchas del Comal. Gracias, Álvaro. Un fuerte abrazo. Igualmente.